Mi nombre es la doctora Caterine Tello, soy radiooncóloga de la Clínica Cancerológica del Norte de Santander y les voy a hablar sobre SBRT en cáncer de pulmón en estadio temprano. Para comenzar, el cáncer de pulmón es el segundo en frecuencia, tanto en hombres como en mujeres, es el primero en mortalidad y está asociado en un 84% con el tabaquismo. El 20 al 25% de los pacientes que se diagnostican con cáncer de pulmón están en estadio inicial y esto sigue siendo la cirugía el tratamiento estándar. El 25% de los pacientes con estadios tempranos son inoperables o rechazan la cirugía. Si estos pacientes no realizan ningún tratamiento, la supervivencia media a 13 meses en tumores T1 es de 13 meses y de 8 meses para los tumores T2. Lo que a estos pacientes se les ofrece en el grupo de los pacientes inoperables ha sido comúnmente la radioterapia convencional. Sin embargo, esta radioterapia ha tenido un pobre control con el tumor primario de un 30 a 40%, con una alta mortalidad de 3 años y una sobrevida de un 20 a un 35%. Es ahí donde la SBRT nace como una posibilidad para aumentar esta sobrevida global y este control local en estos pacientes. Tenemos que saber y tener en cuenta que esto se da si tiene una dosis biológica efectiva mayor o igual a 100 Gray. Cuando hablamos de SBRT, hay dos cosas importantes, hablar sobre la localización y el tamaño tumoral. Lo ideal sería tener un paciente con lesiones de menos de 3 centímetros y ubicadas periféricamente. ¿Cuáles son las lesiones periféricas? Son todas aquellas que se ubican en un radio por fuera de 2 centímetros de largo bronquial. Todas aquellas que están por dentro las vamos a llamar lesiones centrales y todas aquellas que su PTB contactan con el esófago, la tráquea o los grandes vasos, lo vamos a llamar lesiones ultracentrales. También es importante entonces definir qué pacientes son pacientes inoperables. Los pacientes inoperables son aquellos que tienen un BEF1 menor al 40%, que tienen hipoxemia o hipercapnia basal, son pacientes que están con una enfermedad grave, sea hipertensión pulmonar, sea enfermedad vascular, periférica cardiovascular o cerebral, o diabetes mellitus con daños a órganos terminales. Estas son las principales indicaciones para SBRT. La principal es estadios 1A, 1B, 2B, N0 en pacientes inoperables, pacientes con recaídas irresecables, post-radioterapia, post-SBRT, en oligometástasis o en oligorrecurrencias. Los pacientes que tienen tumores pulmonares mayores de 5 centímetros que son resecables o que son operables, esos pacientes se deben de individualizar cada caso y realizar un staff multidisciplinario para hacer una toma de decisión. En esta diapositiva estamos viendo cuáles son las recomendaciones del NCCN para el 2022, donde vemos que los pacientes médicamente inoperables N0, el tratamiento preferible es la SBRT. Y acá podemos observar cuáles son las dosis más comúnmente utilizadas para la SBRT, donde, como mencionaba anteriormente, las lesiones ideales serían las lesiones pequeñas y periféricas, y en estas incluso se puede hacer una sola fracción de 25 a 34 Grays. Las lesiones que están más cercanas a los órganos de riesgo van a tener que tener un fraccionamiento mayor, incluso de 8 a 10 fracciones, para poder cumplir los constraints. Esos son los órganos a riesgo que tenemos que tener en cuenta y esos son los constraints según cada fraccionamiento con su dosis bioequivalente. Entonces, ¿cómo se realiza la SBRT? Estos son algunos de los equipos con los cuales podemos realizar la técnica, muchos conocidos por nosotros que contamos en nuestras instituciones. Lo primero es tener el paciente, tenemos que saber qué paciente vamos a elegir, tener el diagnóstico para llevar el paciente a la SBRT. Con respecto al diagnóstico, me parece importante aclarar que como son pacientes en la mayoría inoperables, muchas veces es difícil la toma de la biopsia por el riesgo que ésta lleva e incluso no se la pueden realizar. Si un paciente tiene 2 PET que sean consecutivos, con una imagen que sea altamente sugestiva, podemos hacer un diagnóstico y podemos llevarlo a la SBRT. Entonces, ese es un flujograma donde vamos a poder observar, lo primero que se hace es la inmovilización del paciente, debe ser una inmovilización que sea reproducible, que sea cómoda para el paciente. Los brazos deben de estar en la parte hacia arriba de la cabeza para que no interrumpan enlaces de radiación y se debe tener un dispositivo para una compresión abdominal que lo que haga es disminuir los movimientos de la caja torácica y de la caja abdominal.
Luego de esto se deben adquirir una tomografía idealmente 4D, se deben de evaluar las fases respiratorias y posteriormente hacer la planificación. En esto vamos a hacer el diseño del tratamiento, utilizar cuáles van a ser los targets, los órganos a riesgo, se va a hacer con múltiples campos, con una alta conformabilidad y con altos gradientes. Al momento de que vamos a hacer el tratamiento, siempre se deben de tomar imágenes, hacer una IGRT para tener un correcto posicionamiento de la lesión y que se pueda dar el tratamiento. Al momento del tratamiento, hay lugares donde pueden tener unos dispositivos como el gating and tracking, donde se puede dar la dosis de la lesión, la dosis de radioterapia en una fase que uno previamente puede definir. Eso es capaz de detectarlo y dar el tratamiento. Me parece importante hablar sobre la SBRT y la cirugía, la parte de las ventajas y las desventajas, las diferencias entre ellos. Entonces, las ventajas de la SBRT es que es no invasiva, no tiene riesgo anestésico, tiene baja mortalidad y que vamos a dar radioterapia con altas dosis en corto tiempo. La desventaja es que es controversial para tumores ultracentrales todavía y que la principal desventaja es que no vamos a tener una valoración de los ganglios mediastinales. Con respecto a la cirugía, su principal ventaja es que vamos a tener una valoración histopatológica, vamos a tener una valoración mediastinal. La desventaja es que no se puede realizar en pacientes con múltiples comorbilidades y con mala función pulmonar. Los efectos secundarios de la SBRT más conocidos son la neumonitis, la toxicidad cutánea, la oinofagia, la fractura costal, la disnea también. Y con respecto a la cirugía, serían infecciones, fístulas, hemorragias, dolor, TBP, entre otros. Esta diapositiva me parece importante porque lo que muestra es que desde antes del 2010 estábamos viendo estudios donde ya se utilizaban diferentes fraccionamientos con SBRT, tanto en lesiones periféricas como centrales, y lo que pudimos observar es que tienen muy buen control local con unas bajas complicaciones, una baja toxicidad. Voy a hablar sobre los estudios recientes más importantes sobre SBRT en cáncer de pulmón. Ese estudio es un estudio realizado por el Japan Clinical Oncology Group, el 0403, y lo que ellos hicieron fue evaluar la seguridad y la eficacia de la SBRT en estadios tempranos estudio multicéntrico fase 2, y lo que ellos buscaron evaluar, el endpoint principal fue la sobrevida global a 3 años. ¿Qué realizaron ellos? Dieron dosis de 48 grays en 4 acciones de 4 a 8 días, como en pacientes en estadio temprano, y ellos dividieron dos grupos, pacientes operables y pacientes inoperables. Dibujaron el tumor macroscópico y le dieron un margen de 5 milímetros al PTB. Esos son los constraints a los órganos de riesgo que utilizaron ellos. Y estas son las características de los dos grupos. Para los pacientes inoperables, 104 pacientes, para los pacientes operables, 65 pacientes. Todos tenían un performance status hasta un ECOG de 2, la mayoría eran adenocarcinomas, como podemos ver acá. ¿Ellos qué encontraron entonces? Para los pacientes inoperables a 3 años, hubo una sobrevida libre de progresión local de un 49.8%, una sobrevida libre de progresión de un 52.8%, y una sobrevida libre de eventos de 46.8%. Para los pacientes operables, una sobrevida libre de progresión local del 68.6%, una sobrevida libre de progresión de un 54.5% y una sobrevida libre de eventos de un 51.4%. La sobrevida global a 3 años para los pacientes operables fue un 68.3% y para los pacientes inoperables de un 63.7%. Esos resultados fueron estadísticamente no significativos. Eso significa que al dar la SBRT a estos dos grupos, tuvieron resultados muy similares. Con respecto a la tasa de control local en pacientes inoperables, fue un 87.3%, y en los pacientes operables fue un 85.4%, tampoco teniendo diferencia estadísticamente significativa. Con respecto a la toxicidad, para el grupo de los pacientes inoperables hubo toxicidad grado 3 y grado 4, la toxicidad grado 3 fue un 10.6% y para los pacientes operables fue menor de un 6.2%, y eso se entiende porque son pacientes que tienen un mejor performance status. Como conclusión, lo que concluyó el estudio es que la SBRT en pacientes con estadios tempranos de 1N0, M0 de cáncer no microcítico inoperables debe ser el estándar de tratamiento, que la SBRT es suficientemente prometedora para ser una alternativa a la cirugía en pacientes operables
para los dos grupos hubo una baja toxicidad. Este estudio es el RTOG 0236, es un estudio norteamericano realizado por el grupo Timmerman, es un estudio multicéntrico fase 2, y lo que ellos buscaban era evaluar la toxicidad y la eficacia de la SBRT en pacientes con alto riesgo, con cáncer de pulmón, pero que fueran médicamente inoperables. El endpoint principal fue evaluar el control del tumor primario a 2 años. Estas son las características de los pacientes, fueron 55 pacientes, también con un performance status hasta un ECOG de 2, la mayoría, como podemos ver, era un estadio 1A, la mayoría eran adenocarcinomas. ¿Ellos qué realizaron? Entonces ellos dieron una dosis de 54 grays en 3 fracciones, 18 grays, dados entre 1.5 y 2 semanas. Los pacientes tenían que hacer T1, T2, N0, M0 de localización periférica y debían ser pacientes operables. Si el paciente, debían de ser pacientes inoperables. Si el paciente era operable, el paciente era sacado del estudio. Estos son los constraints que se utilizaron para el estudio. Entonces, ¿ellos qué encontraron? Ustedes dieron SBRT a este grupo de pacientes inoperables, nuevamente, repito, para hacer la salvedad, y la sobrevida global fue un 55.8% y la sobrevida libre de enfermedad fue de un 48.3%. 28 pacientes tuvieron una respuesta completa con una mediana de 6.5 meses después de haber realizado la SBRT. 21 pacientes tuvieron una respuesta parcial y entre los dos sumaron 89% de respuesta. Solo un paciente tuvo progresión al sitio primario. Con respecto a los eventos adversos, hubo para todos los pacientes eventos adversos grado 3, un 12.7%, y eventos adversos grado 4, un 3.6%. La tasa de control de tumor primario a 3 años fue el 97.6%, la tasa de control local fue el 87.2%, con una mediana de sobrevida global de 48.1 meses y, como ya lo mencioné previamente, con una baja toxicidad. Entonces, el hallazgo principal del estudio fue que hubo una alta tasa de control del tumor primario, 97.6% a los 3 años. Y acá lo que podemos observar también es que la sobrevida global en los pacientes inoperables, cuando se realiza radioterapia convencional, era del 20 al 35%. La SBRT ya es de un 55.8% a 3 años, o sea, mucho mayor. Como les fue también en el estudio previo, el equipo Timmerman entonces decide realizar este estudio, que es un estudio prospectivo multicéntrico fase 2, el RTOG 0618, publicado en el 2018, y ellos lo que hacen ahora es realizar el mismo protocolo, pero en pacientes operables. El endpoint principal era evaluar el control del tumor primario, la supervivencia y los eventos adversos. Realizaron la misma prescripción, 54 grays en 3 fracciones de 18 grays, en 1.5 a 2 semanas. Los pacientes tenían que tener T1, T2, N0, la localización periférica, y todos los pacientes debían de cumplir estas condiciones que los hacían operables para poder entrar al estudio. Fueron una menor cantidad de pacientes, tenían un mejor performance status, podemos ver, casi todos eran 0, un ECOG 0, y la mayoría eran 1A. ¿Ellos qué encontraron? Entonces, la sobrevida global para esos pacientes fue un 56% y la sobrevida libre de enfermedad fue un 57%. La tasa de control del tumor primario fue un 96%, la tasa de control locorregional a 4 años fue un 88%, la tasa de falla diseminada a 4 años fue un 12% y los eventos adversos grado 3 fueron 15% y no hubo eventos grado 4 ni grado 5. Estos eventos incluso fueron menores que los del RTOG anterior, el 0236, ya que estos pacientes se encontraban en mejores condiciones. Entonces, ¿ellos qué concluyen? Lo que hace el RTOG 0618 es que demostró altas tasas de control del tumor primario con la SBRT, lo cual se muestra como una alternativa ambulatoria a la cirugía en un grupo más saludable de pacientes con estadio de pulmón temprano. El control tumoral se logró con una tasa baja de efectos tóxicos, como lo dije previamente, incluso menores al estudio previo. Sin embargo, hay que tener precaución, ya que es un estudio piloto y es un estudio muy pequeño. Este estudio son 2 estudios, el estudio Russell y el estudio STAR, son estudios fase 3 que fueron cerrados tempranamente porque no acumularon la cantidad de pacientes que necesitaban.
El estudio STARS fue una cooperación entre Estados Unidos, Francia y China, y el estudio Russell fue de los Países Bajos. Ellos entonces hicieron dos grupos, SBRT, 33 pacientes, y cirugía, 27 pacientes. Entonces, la sobrevida global de los pacientes con SBRT fue el 95% y para cirugía fue el 79%. La sobrevida libre de recurrencia para SBRT fue del 86% y para cirugía fue de un 80%. Con respecto a la toxicidad, también hubo una favorabilidad con respecto a la SBRT, ya que hubo eventos grado 3 solamente, en los cuales la disnea fue un 6% versus la disnea en cirugía que fue del 15%, el dolor torácico fue un 10% versus en cirugía que fue del 15%, tuvieron fractura costal y fatiga en 1%, y para la cirugía fueron 44% otros eventos como anemia, fístulas, pérdida de peso, infecciones. Para la cirugía hubo eventos adversos grado 4, que fue disnea en 15% de los pacientes, y hubo un fallecimiento, que es el 4% de los pacientes. Con esto, lo que concluimos es que la SBRT es una opción para tratar el cáncer de pulmón no microcítico en estadio 1, operable, incluso con mejor tolerancia que la cirugía. Sin embargo, hay que tener cautela con estos resultados, ya que también fue un estudio con pocos pacientes. Este es otro estudio muy interesante, fue publicado en el 2019, el ERTIOG-0902, es un estudio fase 3, randomizado, y lo que buscó fue comparar la SBRT versus la radioterapia estándar. Se realizó en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico T1, T2, N0, M0, que fueran inoperables o rechazaran la cirugía. La localización debía ser periférica. Para la SBRT, entonces, utilizaron 54 grays en 3 fracciones o 48 grays en 4 fracciones si el tumor estaba cercano, menor a 2 centímetros de la pared torácica. Con respecto a la radioterapia estándar, se realizó 66 grays en 33 fracciones o también se puede utilizar 50 grays en 20 fracciones. Ellos entonces, ¿qué encontraron? Encontraron que la sobrevida libre de recurrencia fue el 89% para la SBRT versus el 65% para la radioterapia estándar. Y la sobrevida global fue un 77% versus un 59% para la radioterapia estándar. Estos resultados fueron estadísticamente significativos. Con respecto a la toxicidad, fue muy similar en los dos grupos y lo que demostró es que hay una mejoría tanto en el control local como en la sobrevida global a favor de la SBRT. Con esto, lo que se concluye es que el tratamiento estándar del estadio temprano del cáncer de pulmón no microcítico T1, N0, M0, T2A, N0, M0, inoperables ubicados periféricamente, debe ser la SBRT. Este estudio me parece interesante porque hemos hablado mucho de lesiones periféricas y este estudio se hizo en lesiones centrales y lesiones ultracentrales. Fue publicado en el año 2020 y ese estudio no tomó solamente pacientes en estadios tempranos, sino que tomó pacientes con tumores primarios, pulmonares y tumores metastásicos. Vamos a ver el análisis. Lo que ellos encuentran es que no hubo diferencia significativa en el control local, ni tampoco, como podemos ver acá, la sobrevida global en las lesiones ultracentrales y en las lesiones centrales, significativa tanto en la sobrevida global como en el control local de estos pacientes. Tampoco hubo una diferencia significativa en el control local y en la sobrevida global en los pacientes que tenían lesiones primarias versus los metastásicos con esta dosis. Y es interesante ver que el PTB se pudo lograr en un 54% de los pacientes con una cobertura óptima, con un PTB mayor al 95% de la dosis. 16% de los pacientes hubo que modificarle el PTB y el ITB para poder cumplir los constraints a los órganos a riesgo. Sin embargo, todos los pacientes del estudio tuvieron tasas de control local a 1 año y a 3 años que fueron del 97.8 y 84.5% respectivamente. Con respecto a la toxicidad, fue una toxicidad baja para todos los pacientes de un 5.1%, y con esto lo que concluimos es que la SBRT de 60 grays en 8 fracciones para lesiones centrales y ultracentrales se considera seguro y eficaz, incluso cuando el PTB tuvo que ser modificado para cumplir los órganos a riesgo. Esto me parece muy importante y como para terminar son las recomendaciones de la ASTRO. Se
Ese es el consenso de expertos y lo que nos habla sobre la SBRT para pulmón. ¿Ellos qué dicen? SBRT en pacientes T1, T2, N0, que sean médicamente operables, utilizarla. No se recomienda la SBRT como una alternativa a la cirugía fuera de un ensayo clínico. Debe ser la lobectomía con el muestreo de ganglios linfáticos la opción de tratamiento con una fuerza de recomendación fuerte, una evidencia alta y un consenso del 94%. Solamente si los pacientes tienen alto riesgo, se recomendaría la SBRT como una alternativa a la cirugía. Estos son otros escenarios que podemos observar. Tumores con localización central deben de administrarse 4 o 5 fracciones. Es una recomendación fuerte con una evidencia alta y un consenso del 94%. En tumores que tengan alto riesgo se prefiere el hipofraccionamiento de 6 a 15 fracciones. Es condicional, con una evidencia moderada y un consenso del 94%. Para tumores mayores de 5 centímetros, la SBRT es una opción terapéutica aceptable. Es una fuerza de recomendación condicional con una evidencia baja y un consenso del 89%. Con tumores que carezcan de confirmación histológica, sea porque rechacen la biopsia, o porque la biopsia no sea diagnóstica o porque el alto riesgo no se realizar, como dije previamente, se debe realizar un PET consecutivo y si en 2 PET es altamente sugestivo, se debería de realizar el tratamiento. Se debe hacer una discusión multidisciplinaria. Esto es una fuerza de recomendación fuerte con una evidencia moderada, pero un consenso del 100%. En tumores primarios o multifocales sincrónicos, la SBRT es una opción de tratamiento curativo, pero debe haber un equipo multidisciplinario. Estos pacientes deben de tener un PET-CT y una resonancia magnética cerebral. Deben de tener estadificación mediastínica invasiva, el control local y la toxicidad es equivalente y la sobriedad global sí disminuye. Es condicional y la calidad de evidencia es baja con un consenso del 89%. Para los pacientes con neumonectomía previa o recurrencias, la opción de tratamiento es una opción de tratamiento de la SBRT con un control local y una toxicidad equivalente. Eso sí, para la neumonectomía tendría mayor toxicidad. Es una fuerza de recomendación condicional con una evidencia baja y un consenso del 94%. Bueno, para tumores con proximidad a estructuras mediastínicas, como por ejemplo el árbol bronquial, al esófago o al corazón, lo que dice la ASTRO es que deben realizar de 4 a 5 fracciones para el esófago y el corazón. Eso sí, se deben de cumplir los constraints a los órganos de riesgo por estudios prospectivos. Tiene una fuerza de recomendación fuerte, con una evidencia baja y un consenso que fue del 83 al 94%. Con respecto a los tumores que colindan con la pared torácica, para los tumores T1 y T2 es una opción de tratamiento adecuado, es una recomendación fuerte con una evidencia alta y un consenso del 94%. Para las enfermedades clínica T3, o sea que tienen invasión a la pared torácica, es una opción de tratamiento, no hay una evidencia clara, obviamente hay una toxicidad mayor, es una fuerza de recomendación condicional con evidencia baja y un consenso del 88%. Para el rescate para la recurrencia posterior a una radioterapia, SBRT o una resección subglobal, hay que seleccionar muy bien los pacientes ya que se han visto resultados buenos para el control local y la sobrevida global. Es una fuerza de recomendación condicional con evidencia baja, pero con un consenso alto de un 94%. Entonces, las conclusiones, luego de todo esto que hemos hablado, es, primero, que la SBRT es el tratamiento estándar para los pacientes no operables con cáncer de pulmón no microcítico en estadio temprano. La SBRT ha demostrado tasas muy altas de control local con mínima toxicidad. En los tumores centrales y periliares hay mayor toxicidad que con los tumores periféricos. La SBRT frente a la cirugía se presenta como una alternativa terapéutica en pacientes operables con estudios de no inferioridad, incluso con una mejor sobrevida global. Sin embargo, se necesitan estudios con un mayor número de pacientes y aleatorizados para tener una mayor certeza. La cirugía con el muestreo de ganglios linfáticos sigue siendo el estándar de tratamiento para los pacientes que sean operables. Muchas gracias.